Miércoles 14 de julio de 2021, gracias por sintonizar Criterios. Esta noche nos acompañan analistas políticos, vamos a tratar temas, por supuesto, temas importantes que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, don Adán Mejía, analista político, gracias por acompañarnos. Gracias por la oportunidad, un saludo a toda la audiencia y recordarles que El Salvador es un país que vale la pena y sigamos adelante a pesar de las dificultades que tengamos. Nuestro amigo Ronald Umaña, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación, hombre. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y hoy aquí disfrutar con mi amigo Adán. Igualmente. Bueno, comencemos con un punto importante. Como lo dije en la Asamblea Legislativa, ayer se aprobaron nuevos préstamos y ya llevamos, desde que está esta nueva legislatura, alrededor de 2.781 millones de dólares. ¿Qué te parece, Ronald? Comienzo contigo. Terrible, terrible me parece. Bueno, a tal grado que ya vieron lo que aparece en el Facebook, ¿verdad? Antes era miércoles de alegría porque te sacás la lotería. Sí. Hoy es martes de terror porque se endeuda El Salvador. Eso lo dice todo. A mí me preocupa grandemente. ¿Cuántos? 2.781 millones más o menos, si no me equivoco. Solo Por ayer varios medios de comunicación retomaron esta cantidad. Solo en esta legislatura, Así imagínate. Y estábamos alrededor del 93% de la deuda con respecto al PIB a finales del año pasado. O sea que a estas alturas me estás diciendo que ya vamos a llegar al 100%. Obviamente eso todavía no se realiza en dinero, o sea, estas son aprobaciones que la Asamblea le da al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que ir a los bancos a prestar el dinero, a ver quién le da la plata. ¿Se lo pueden prestar? ¿Hay probabilidad que se preste todo esto? Todavía algo. Porque el Fondo Monetario Internacional tiene una solicitud de parte del gobierno, del ministro de Hacienda nuestro, de 1.300 millones de dólares y no lo aprueban. Le han estado dando largas y más largas. Lo del Bitcoin hace que se detenga un poco. Que se detenga más la cuestión. Al presidente le pedían de que volviéramos a antes del golpe de Estado de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía, ¿verdad? Para ver que hubiese apertura democrática, porque algo que nos daña es la imagen autocrática que tenemos en el país. Eso nos daña internacionalmente, ¿verdad? Ese golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional y a la Fiscalía, pues eso hace que tengamos mala imagen. Y tener mala imagen en esto, los bancos lo toman en cuenta. Porque este tipo de situaciones hace que la gente no venga a invertir acá. Entonces esto ahuyenta la inversión extranjera y por supuesto la nacional. Al ahuyentar la inversión, la economía no crece, y al no crecerte la economía, vos no puedes pagar tus deudas. Entonces los bancos ponen sus barbas en remojo y entonces nos toman con pinzas, con sumo cuidado. Yo creo de que mucha plata de esa no sabría decirte si la van a lograr hacer dinero, si van a lograr los créditos. Pero de que es terrible lo que está sucediendo. Pero sin embargo siguen aprobando créditos, don Adán. Ayer, solo ayer en la plenaria, 600 millones. 600 millones. Y acordémonos que el reto que están llevando el país al impago es una realidad, porque la justificación de los que están a favor, y no es que uno al pronunciar esto esté odiando este gobierno, sino que le preocupa la estabilidad financiera de la economía del país. Y la justificación de ellos dice, si siempre se ha endeudado el país, todas las naciones se endeudan, pero hay que ver la capacidad de pago, hay que ver la productividad que el país tiene para autosostenerse. Y cuando uno ve estos préstamos y no escucha el mecanismo, cómo va a enfrentar la demanda que piden, porque también los bancos internacionales no solamente es como cualquier banco comercial, porque el negocio de los bancos, si lo vemos, está en el endeudamiento, porque es lo que le genera ganancia a través de los intereses. Entonces igual el Banco Mundial
no es que esté regalando y sea un donador de dinero. Es un comercio directo que tiene que el país dar la garantía, y como bien decía mi amigo Ronald, hay condiciones que están allí políticas, ¿verdad? Como es la estabilidad democrática de un país, porque un país que no tiene estabilidad democrática, cualquier conflicto que exista hace que la inversión extranjera vea, no, ¿para qué voy a invertir en un país que va a entrar en un problema interno político de conflicto? Entonces, todo eso no está, el ambiente no está, y hay algo que a mí me preocupa. Y debemos, como dice uno de los consejos que dan, que hay que aprender de la historia. Sí. Porque si no aprendemos de la historia, estamos cometiendo, estamos dispuestos o estamos ya seguros a cometer los mismos errores. Argentina, cuando tuvo su crisis financiera, la crisis financiera, si uno la ve en términos políticos, ellos hicieron lo que está haciendo esta nueva Asamblea Legislativa. Empezaron a aprobar préstamos, y llegó a un momento que hubo un impago. Sí. Empezaron a solventar y no le quedó otra vía más que el aumento de impuestos de cualquier, porque si uno ve la historia de Argentina, empezaron a crear impuestos y a aumentar impuestos con márgenes mínimos, porque es como el tema de la gasolina. Nosotros pagamos 5 impuestos en un galón de gasolina. Se mantienen ahí. Se mantienen. Entonces, por un centavo que sea un aumento de esto, por los miles que consumimos combustible, le genera un ingreso. Pero, ¿cuál es el costo del producto para la población? Hay un incremento. Sí. Y el gobierno lo sabe también, que con el anuncio del incremento del salario mínimo, lanzó todo un aparato de personas supervisando que en el comercio no hubiera aumento. Pero hay aumento. Claro. ¿Por qué hace esto? Porque sabe que toda medida económica va a tener una repercusión al pueblo. Y yo invito al pueblo salvadoreño que podamos demandar a los diputados, que son los que sobre ellos va a caer la responsabilidad, porque estar aprobando que cuáles son el mecanismo para generar actividad económica en el país. ¿Qué es lo que produce el país? ¿Cómo está el comercio formal e informal? Yo les invito a que escuchen a estas personas porque están altamente preocupados. Más la desinformación del Bitcoin, que mucha gente, yo estuve escuchando personas en uno de los pueblitos alrededor del lago de Ilopango, San Agustín, donde allá un alto porcentaje de las personas creían que ya no iba a haber dólar. Sí. Y ellos estaban viendo que cómo se iban a deshacer del dólar y que iba a venir una nueva moneda. O sea, la gente ignora, ellos pensaban que era, cuando yo les estaba explicando a ellos, miren, no es que no es una nueva moneda, no, es que eso es lo que nos han dicho. Hay una desinformación que trae crisis. Usted decía, don Adán, que la situación es más política que económica. Sí. ¿Podemos llegar a una crisis, Ronald? Sí. ¿A un impago? Sí, hombre, claro. Mire, para que tengamos claro cómo es la cuestión de la deuda con respecto al PIB. Cuando Arena, el presidente Cristiani, recibió el gobierno, la deuda de El Salvador con respecto al PIB era del 60%. Sí. Arena estuvo 20 años en el gobierno, bueno, y quiero decir, el 60 y veníamos de la guerra. O sea, ahí estaba toda la deuda que se había generado en el conflicto, ¿verdad? Bueno, entonces entrega a Arena al FMLN y entrega con 50%, o sea, 10 puntos menos. Sí. De cómo recibió. El Frente agarra con 50 y en 10 años la llevó a 70. Subió en vez de bajar, ¿verdad? Nuevas Ideas con el presidente Bukele la agarra en 70 y en 2 años la lleva a 92%. O sea, 22% en 2 años, ¿verdad? Es crítico. Por supuesto que me van a decir, sí, pero ahí está la pandemia. Por supuesto que ya me dio COVID a mí también, ¿verdad? No se preocupe. Entonces, el hecho que haya estado la pandemia tampoco quiere decir que nos íbamos a gastar ese platal, ¿verdad? Terrible lo que ¿Es justificación la pandemia para adquirir más deuda? No tanto. Porque somos el país que más PIB gastó en la pandemia y no tuvimos los mejores resultados. Tuvimos resultados iguales a la media. Ya. ¿Verdad? Y somos en América el que más puntos del PIB, nos gastamos 11 puntos del PIB en la pandemia.
Y Costa Rica y los demás se gastaron 2,5 del PIB, nosotros 11, y no obtuvimos los grandes resultados, ¿verdad? Entonces sí hubo un mal gasto en esto. Pero el problema es que estábamos en 92, y hoy con esos 2.400 millones vamos a llegar al 100. El problema es que en el momento que no paguemos, los intereses se vuelven caros. De hecho, ahí hay un crédito de 1.000 millones, que fue el último que se hizo el año pasado, creo, y ese crédito está al 9.5%, Sí. para 32 años. Imagínense, vamos a pagar 95 millones por año durante 32 años, 3.000 y pico de millones de dólares por 1.000 millones que prestamos. Carísimo el dinero. Sí. Pero uno vuelve a ir a Guatemala y a Guatemala le prestan al 2%, al 2.5%. Y uno dice, mire, Guatemala, ¿por qué? ¿Y nosotros por qué? Sí, lo que pasa es que la deuda de Guatemala creo que anda por el 30%. Entonces, ahí tenés las grandes diferencias. Entonces, en el momento que tú no pagues, los intereses de tu deuda van a subir y cada vez se te hace menos posible pagar. Y como cuando ya no tenés los créditos, entonces todo lo dedicas a pagar. Es ahí el problema, tu economía como queda, ya no tenés dinero para funcionar económicamente. Y ahí vienen los problemas políticos. Vamos a ir a nuestra primera pausa, al regresar vamos a seguir hablando de estos créditos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y de otras peticiones que se han hecho también al primer órgano del Estado. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos con el programa Criterios y seguimos conversando con Ronald Umaña y Adán Mejía, analistas políticos. Vamos a tocar siempre un poquito más en lo de los créditos que se han aprobado en la Asamblea Legislativa y mi pregunta es, don Adán, a pesar de que ya llevamos esta cantidad de 2.781 millones que se han aprobado en deuda, ¿podrían todavía la Asamblea seguir aprobando créditos o hasta ahí llegamos? Pues la mecánica, veámoslo el tiempo, si desde el 1 de mayo estamos hablando de mes y medio, nos han llevado endeudamiento, ya los martes, yo digo, el martes es de deudas y de aplausos en la Asamblea Legislativa. Sí, pero no hay de planes claros económicos de cómo vamos a enfrentar. El gobierno vendió un mensaje que la población le compró. El dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Entonces, ¿cuál es la justificación que hemos venido oyendo de estos préstamos? Que diferentes carteras de Estado no les alcanza el dinero. Sí. Entonces, yo creo que por justicia, tanto los ministros, que estoy pidiendo algo que yo sé que va a quedar en viento, estas palabras se las va a llevar el viento, los ministros aclaren las diferentes carteras que han sido inyectadas con estos préstamos, que hay que aclarar que hay que esperar que se los desembolsen, ¿verdad? Es si el dinero no alcanza cuando nadie roba, ¿por qué es que no les está alcanzando? Si seguimos la línea de ellos, es que está habiendo fuga de dinero. Y yo cuando escuché este mensaje, yo dije, cuando ellos estén en el poder se va a dar cuenta que la demanda poblacional, y lo voy a poner como un ejemplo, algo muy delicado y que veo que no le están poniendo, no están metiendo carne al asadón a esto, y es la salud. El problema de la salud, y hablo de los hospitales nacionales, que siempre se ven con escasos medicamentos, que no hay recursos, que se les daña un equipo y no tienen el dinero para mandar a reparar un TAC, como suele suceder en muchos hospitales nacionales, porque no tienen el presupuesto. ¿Por qué? Porque venimos manejando un presupuesto para la cartera de salud que no es acorde a la demanda poblacional. Cada vez crecemos poblacionalmente,
¿verdad? La demanda se vuelve mayor y el presupuesto para una de estas carteras es tan mínimo que entonces el dinero en el Ministerio de Salud no alcanza, no porque alguien se lo robe, sino porque la demanda poblacional es tan alta que entonces el gobierno, ahora ya estando nuevas ideas en el poder, se ha visto con la realidad, con una realidad que no es justificable, sino que debe de orientar este dinero, y yo veo que el dinero se está haciendo con un interés político partidario, porque lamentablemente yo esperaba que a esta altura ya Nuevas Ideas bajara el calor electoral, pero veo que continúa con esa imagen y no está sentando bases reales de las demandas. Yo invito a la academia, sobre todo a todos aquellos economistas, que dejen de tener temor. Las universidades deben de dar propuestas y que lo vean, porque esto es un tema económico que también acá está ligado. ¿Qué es lo que ha sostenido al país todo este tiempo? Son las remesas. Sí. Las remesas traen una inyección, entonces hay que ver qué es lo que se va a hacer con esto y mantener. Yo invito a que veamos el problema con Estados Unidos, que las relaciones no están tan en paz. Admiro la manera como políticamente Estados Unidos está manejando el conflicto que hay con El Salvador, porque el presidente fue claro en decir no hay vuelta atrás, porque Estados Unidos le pedía respetar las líneas democráticas, separación de poderes. Regresar a... Sí, y es claro que no va a dar eso. Entonces, ¿qué hizo? Un gran mensaje le dio. El fondo de AID ya no se lo vamos a dar para administración del Estado salvadoreño, del Ejecutivo, sino que lo asignó directamente a otras ONG. Este es un gran mensaje económico. Esto es un mensaje económico que los bancos también ven. Entonces hay que ver el endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la vía del pago de este endeudamiento? Porque el país necesita dinero. Y yo lo veo así, el banco le interesa tener a alguien que le esté dando. Ahora va a llegar un momento que si el país no hace políticas para generar ingresos al Estado, porque el Estado, la única manera en que puede recibir dinero es a través de impuestos. Pero aquí nos lleva a otra cosa, Ronald. Una palabra importante que se menciona casi en todas las entrevistas de opinión, la transparencia con estos préstamos. Sí, no. Eso es terrible, ¿verdad? Eso genera mala imagen internacional de este gobierno, el hecho de que no se entreguen cuentas. Este gobierno no ha entregado cuentas de nada, desde que comenzó. Pero siguen aprobando. Y siguen aprobando y aprobando, siguen gastando, y aquí no te entregan cuentas de nada. A mí me extraña y me molesta de que hoy vengan y dicen, vamos a revisar los sobresueldos de la época de Tony Saca y de no sé quién. Por cierto, ya está nombrado los diputados de la comisión, ya está la comisión establecida. Ayer se juramentaron. Sí, imagínate qué interesante. Pero ¿y por qué vamos a ver lo de Tony Saca? Tony Saca ya está preso, su mujer está presa. Ahí el señor Julio Ranz salió a morirse porque ahí salió medio muerto. De ahí vemos que Charles está preso y que hay un montón de presos allí, ¿verdad? Cuando él estuvo en el juicio, él dijo a quienes les daba dinero, eran como 500 personas, que saquen la lista. Pero mi crítica no va a eso, sí, sino que mi crítica va, ¿y por qué vamos a ver aquello y no lo de ahora? Lo actual. Lo actual, ¿y por qué no vamos a ver el dinero en la pandemia? Pues, que esto es de ayer, ¿ah? Eso se puede recuperar, los ministros ahí están todavía, a excepción de 2 que los echaron, pero ahí están todavía. Que salgan los nombres. Y que salgan las cantidades, la transparencia. Eso está bien. Pues sí. El reto de esta comisión, porque cuando yo vi ayer esto, y me suena a una CICIES interna de la Asamblea Legislativa, y se opusieron, al principio era a favor de la CICIES, después hubo un cambio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de una Contraloría contra la corrupción es esa. Entonces cuando vieron, vamos a autoexigir ser transparentes con los fondos, no nos conviene, porque el detonante del conflicto el año pasado, en el periodo de cuarentena, no fue el COVID por sí, era porque la Asamblea Legislativa estaba pidiendo de un mes que diera y aclarara y fuera transparente en decir en qué se habían utilizado los fondos. Claro. Que cuánto se estaba invirtiendo y a quién le estaban comprando la comida a través de este programa de ayuda de asistencia alimentaria México. Sí. Cuánta inversión y quién
está detrás de esto. Eso no le gustó, esa fue la raíz de todo el problema. Se ventiló y se supo manejar que era oposición de la asamblea y todo. Entonces, una gran deuda porque hay que atacar la corrupción. Acordémonos que la corrupción nos ha hecho tanto daño en el país. Y ahora, esta comisión va a tratar este tema. Para justicia suena bien. Ahora, veámoslo, qué es lo que establecen las reglas nuestro mismo Código Penal y todo eso. ¿Será para todos también? Delitos que ya no prescriben. ¿Será para todos también? Es que esa es la interrogante. No solo para y yo señalo, dos partidos sí, en particular, sino que para todos los que estén. Se llamaban antes sobresueldo. ¿Saben cómo se llaman hoy? Servicios ad honorem. Se está dando eso ahorita, entonces. Sí, es que sí, mira, si tengo gente allí en la casa presidencial aceptándolo. Fíjate que estamos con lo mismo. A revisar la parte de Tony Sack, que cuando muy bien decía, ya prescribió toda esa cuestión. Sí. ¿Y por qué no los sueldos ad honorem desde este momento? Pues hay gente que tiene doble sueldo hoy. O sea, y el Faro ha sacado del listado las cantidades, los nombres. Y el dinero de la pandemia, hombre, si aquí todos nos dimos... ¿Y eso se va a ver en la comisión? ¿Se va a ver? Esto no, es que para esto hicieron una ley que esto no se iba a ver. Es que ese es el problema, hombre. Y esto va a desprestigiar al gobierno. Yo creo que están actuando mal. Por ejemplo, el tema de los 75 millones que se aprobaron, de los 300 millones por el COVID, que negociaron que 75 iban a ir para las alcaldías. Sí. ¿Qué transparencia hay de eso? Aquí hay que verlo parejo. Sí. ¿Verdad? ¿Qué pasó con esos 75 millones que se rumoraba que iba a servir para inyectar la campaña política? Pero ¿qué pasó? Era para el COVID. ¿Qué beneficio tuvo la población? O sea, cuando uno va al territorio, a diferentes municipios, hay gente que no tenía ni para comprar una mascarilla, que todavía el día de hoy ha tenido que hacer sus propias mascarillas. Sí. Porque las alcaldías no les dieron eso. Entonces, ¿ese dinero dónde está? ¿Van a investigar eso? No. Mire, hablando de las alcaldías, también está esto del FODES, que hoy, al parecer, la deuda que todavía tienen las alcaldías, las quieren entregar en obras. Sí. ¿Cómo ves eso, Ron? No, mira, ¿te acuerdas que yo aquí en un programa se lo dije? Están asesinando el FODES, ¿verdad? Sí, sí. Y lo asesinaron. Pero todavía no salía esa parte de que... Todavía no, sí, esto es cuando comenzó el problema. Sí. Porque a mí realmente, cuando el presidente Bukele era alcalde, a mí me agradaba el discurso de él, hombre, cuando él decía que el FODES era hasta muy poco, que el FODES no alcanzaba, que cuando él fuera presidente lo iba a subir al 10, y entonces yo encantado, porque yo fui el que hizo el FODES, yo soy el creador del FODES, yo luché en la asamblea porque pasara, lo cabildeé y hasta que logré que se hiciera ley, ¿verdad? Sí. Que se aprobara. Entonces yo encantado con el discurso del presidente, pero una cosa fue el discurso y otra cosa fue la realidad. Cuando llegó lo mató. No es posible que se entreguen obras y no en dinero. No, es que el FODES es una ley bien hecha. Mira, quiero decirte que, por ejemplo, la parte de la distribución del dinero para las alcaldías se hizo inversamente proporcional a la pobreza. O sea, entre más pobre era el municipio, más dinero recibía de acuerdo a cada persona que vivía en su territorio. Porque es una realidad, los municipios más pequeños necesitan más dinero. Que por eso mismo, o sea, hasta eso se tomó en cuenta. Quiero decirte que la gente del PNUD fue la que me ayudó a hacer todos esos cálculos aritméticos. Por eso la ley del FODES ha sido una ley exitosísima. Pero no, ya la mataron. Y ahora hay muchas exigencias en los pueblos. Sí. Los alcaldes no tienen dinero para hacer obra, la gente está exigiendo que le den la atención mínima como ciudadanos, sí. Pagan sus impuestos, pagan sus tasas, pero no ven obras, los caminos están destrozados, las escuelas están en mal estado. Entonces los pueblitos pequeños más pobres están exigiendo que las alcaldías les den asistencia y las alcaldías no pueden porque el gobierno no les da el dinero que necesitan. Vamos a ir a una nueva pausa comercial y al regresar, hoy sí, en el siguiente bloque, vamos a hablar de algunas peticiones del presidente de la República hacia la Asamblea para que se reforme la ley de acceso a la información pública. Eso es importante si se da. Con eso volvemos, regresamos.
Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con Criterios. Seguimos hablando con nuestros panelistas y hay una petición del presidente de la República en un medio de comunicación, en varios medios de comunicación ha estado saliendo esto y lo voy a leer textual, donde dice que el presidente Bukele, con especiales instrucciones para que la Asamblea reforme la Ley de Acceso a la Información Pública, que es lo que busca. Los cambios pedidos en el procedimiento que actualmente ampara a los ciudadanos a acceder a información pública incluyen que toda la información oficiosa pueda pasar a ser reservada o secreta. Y además, oigan esto, Bukele pide que se declaren confidenciales las declaraciones patrimoniales de probidad de los funcionarios cuando entren y salgan. Ronald, ¿qué piensas? No, qué buena locura, el presidente se está equivocando, porque esto es destrozar la democracia, ¿verdad? O sea, todos los controles, todo eso que hace que vivamos en democracia, que sepamos los ciudadanos cómo se utiliza el dinero, que ha costado ir haciendo estas leyes, porque estas leyes han sido hechas contracorriente, ¿verdad? Pero así se construye la democracia, así se construye. Pero hoy estamos retrocediendo. Bueno, vi un tuit del presidente del 2013, sí, donde dice de que él está en contra de las reformas que le quieren hacer a la Ley de Información Pública. ¿Y ahora? Eso es un retroceso, pero hoy está acabando él con la ley completa. Si esto va a ser así, la Asamblea pues obviamente lo va a aprobar. Sí, claro. Yo pediría que cerrara ya el instituto, porque ¿para qué van a estar gastando dinero en algo que no le va a servir a la gente? Que se congele eso y en otro gobierno pues que se abra, ¿verdad? Como era antes. Pero estar gastando en eso que no va a servir, mejor cerrarlo. Ahorrémonos esa plata. No se vale, no se vale. Eso de que ya no vas a declarar al llegar ni al salir. O sea, de que alguien llega y se lleva lo que se lleva y nadie va a saber pasar nada. Aquí no va a pasar nada. Entonces no se vale. Y entonces, ¿por qué están investigando lo de Saca? Y están haciendo esto. Eso no es congruente, al contrario, como que te das cuenta que eso de andar escudriñando el pasado solo es como una cuestión política para tener a la gente entuturutada, digamos. Lo que conocemos como cortina de humo. Como una cortina de humo para que la gente esté hablando y viendo eso y no esté viendo lo que están haciendo con la democracia. ¿Qué opina? Con esta iniciativa, que sin lugar a duda, la Asamblea Legislativa yo lo marco con un término, presidencialista. Es una asamblea presidencialista. Va a tener el apoyo. Ahora, ¿qué está haciendo? Sellando que acá en el país, veamos, esto es peligroso. Una de las cuestiones del Bitcoin, por las cuales yo dije, me opongo y lo quiero unir por esto siguiente, sí, es porque la criptomoneda es una realidad. Y el Bitcoin no es la única criptomoneda. Entonces yo señalé, está mal porque una ley está favoreciendo el monopolio en algo naciente que es la moneda digital, llamémosle así, las criptomonedas. Y permite el lavado de dinero porque no hay quien controle. Ahora, con esta ley está sellando que acá la corrupción tiene puertas abiertas. O sea, se está creando un paraíso fiscal muy alto donde los funcionarios no van a dar, recordémonos, que lo que cansó a la población y desgastó a Arena y al Frente, y es algo que todos dijimos no está bueno. ¿De dónde supimos la población? Estas cuestiones de la malversación de fondos del Estado salvadoreño, por la labor de la transparencia, por la información pública. ¿Esta ley? Por esa ley. Y ahora cerremos esto porque no quieren, se niegan a dar información de los fondos. Yo voy a señalar, para el Hospital El Salvador se tomaron 25 millones, no se respetó
el proceso dentro del Seguro Social fue como un préstamo, 25 millones, que si uno ve, o sea, cuánto costó el hospital de El Salvador, que el edificio de la exferia ya estaba ahí, lo remodelaron, cuánto invirtió, quién lo hizo, a qué costo. Toda esa información no está. Sí. Entonces, como no se quiere dar información, aquí lo que se está diciendo, miren, aquí hay impunidad, aquí nosotros vamos a disfrazar que somos un gobierno que ataca la corrupción, pero la corrupción de otros. Entonces, el reto de la comisión que se nombró ayer es si va a tener a los diputados de Gana que han sido señalados de malversación de fondos, que recibieron cheques, porque acordemos que hay gente que vino de Arena, sí, que está allí, los tienen internamente. Entonces, si la justicia va a ser parcial, no hay justicia. Esto es venganza política que no trae ningún beneficio para la población. Por revanchismo político. Igual, venganza, es lo mismo. O sea, ahora, ¿qué efecto tiene esto a la población? Acordémonos que el sistema de justicia en el país no es con mucha credibilidad a nivel de la población. Sí. Entonces, si le estamos dando apertura a la corrupción, el mensaje de la población es, y a mí me da tristeza, yo hablo con muchos jóvenes que no están pensando en un futuro a echar raíces en este país. Y uno les pregunta, ¿por qué? Es que aquí no hay garantías. Y ahora con esto de que se demanda transparencia, ataque a la corrupción, veámoslo así, se cancela la CICIG, que su función era atacar la corrupción, y ahora se quiere venir con esta petición para que no haya uniforme, y hay otra ahí dentro de las reformas constitucionales, sí, ¿verdad? La Corte de Cuentas, ¿por qué? Ya vamos a entrar a eso que también está interesante. Lo quiero mencionar. ¿Por qué la gente no le cree no le cree a la Corte de Cuentas? Porque el nombrado tiene intereses partidarios. Por años fue un partido político. Exacto. Al frente. Exacto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que la gente señala? En contra de quién es que maneja las leyes. Porque ese es el problema. Ahora, acá no podemos quedarnos callados y decir, bueno, es política de él, le hemos dado la mayoría a él y para que haga los cambios. No, ahora hay leyes que hay que respetar. Sí, tú decías de que definitivamente esta posibilidad cabe porque va a ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Hay mayoría de nuevas ideas. Ahora, legalmente, ¿qué se puede hacer? ¿Hay algo que se puede hacer? Estamos ante un Estado autocrático. Ellos, porque podrían ir a poner un amparo a la Sala de lo Constitucional y ahí vamos legalmente, ¿va? Sí, pero ¿qué te van a resolver en contra tuya? Porque tienen ellos cooptada ya la Sala de lo Constitucional. Entonces, no, mira, los diputados tienen que entender de que ellos están transgrediendo leyes. El hecho de que sean diputados no quiere decir que no cometen transgresión a las leyes en estas cosas, claro. Y que un día habrá que pagar esas cuentas. Todavía estamos con una posibilidad de esto. No se ha aprobado. No, lo van a aprobar. ¿Podría algún cambio? Bueno, mira, si la ley del Bitcoin te llegó y 4 horas después ya estaba aprobada en la Asamblea. Ayer la comisión rápido también se aprobó, se juramentaron. Ahora, esto nos lleva internacionalmente a tener una pésima imagen. Internacionalmente no se puede hacer nada tampoco. No se puede hacer nada. No hay vinculancia. Pero tenés una mala imagen y después no te prestan pisto. Después ya no te dan regalías los estados grandes, Europa, por ejemplo. ¿A cuánto tiempo estaríamos de que estas situaciones se puedan ver, de que no se pueda prestar, que tengamos la mala imagen, que hay incertidumbre jurídica, que no ven inversión? ¿Esto ya se va a ver ya? Viendo, si es que la economía está totalmente deprimida, la economía está caída, que vamos a crecer este año entre un 4 y un 5%, sí, pero este es el crecimiento de rebote, ¿verdad? Como la CEPAL dice 5.2 en América Latina. 5% en América Latina. Sí, nosotros somos un caso aparte. Para ponerle que sea el 5, pero es del rebote, ¿verdad? Decaímos el 10, el 8 y rebotamos. O sea, todavía no hemos llegado al 2019. Todavía nos falta el otro año. Y hasta en el siguiente estaríamos en los niveles del 19, ahí podemos empezar a hablar de crecimiento. Entonces estamos hablando de una economía decaída. Ese es el problema. Allí está el lío.
que estamos endeudando, no damos cuentas, estamos dando la imagen de un Estado autocrático, que hoy ya no hay información para la gente, que hoy la Corte de Cuentas la quieren cambiar a Contraloría. A mí me parece bien que cambien la Corte de Cuentas, que conste. Quieren eliminar la Corte de Cuentas y crear una Contraloría General de Estado. Eso es lo que quieren hacer. Estas son reformas a la Constitución. ¿Quién no va a controlar? Sí. Pero ¿qué les parece si vamos a una pausa y hablamos a regresar de ese tema? Es correcto. Vamos a la pausa. Ya venimos con los cambios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros y nos quedamos en el tema de las reformas a la Constitución que contempla eliminar la Corte de Cuentas y crear una Contraloría General de Estado. Esto es parte de lo que se está viendo en la comisión que preside el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. ¿Qué te parece, Ron? Bueno, espero de que Félix haga un buen trabajo al respecto, ¿verdad? Yo creo de que el trabajo del vicepresidente es bueno. Creo realmente en él. Ahora, la Corte de Cuentas actual no sirve, ¿verdad? Hace rato. Desde hace ratos, desde siempre quizá. Bueno, recordemos, finiquito a Tony Saca, finiquito a Mauricio Funes. Express, y después ves los problemas que había. ¿Cómo le dieron finiquito? Pues, o sea, es inconcebible, ¿verdad? Una Corte de Cuentas así. Y después salen con... Entonces, yo estoy de acuerdo que se cambie, ¿verdad? Y que se haga una Contraloría, pero lo hablábamos aquí con Adán en el receso. Mira, Taiwán, la Corte de Cuentas de Taiwán, que me decía que hoy es un ministerio anticorrupción, es el cuarto poder en Taiwán. El cuarto poder. No es la prensa ahí. No, allá no es la prensa. A ustedes los bajaron al quinto lugar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando, bueno, hasta tienen sus propios agentes, tienen su propia policía fiscal, por decírtelo algo. Ellos llegan a un ministerio, cierran el ministerio por completo, se llevan la información, o sea, es algo que se respeta en Taiwán. Aquí la Corte de Cuentas no la respetamos nadie. ¿Por qué? Porque no se han dado a respetar, no se han ganado el prestigio necesario. Porque estaba politizada toda la vida. Sí, y es que mira, aquí todo ha estado politizado. Pero el hecho de que algo esté politizado no quiere decir que van a actuar mal, hombre. Es que ese es el problema. ¿Me entiendes? Porque aquí todo se elige políticamente. Además, la política no es mala, hombre. Si no va a ser mala jamás. Claro. ¿Verdad? Yo cuando el presidente Bukele decía que le iba a subir al IVA, yo le creía. Pero cuando ya no le subió, sino que lo bajó y lo mató, entonces ya no le creo. Pero no es la política en sí. La política es el arte de servir. Sí. Es la máxima expresión de la caridad humana, dijo Juan Pablo II. Dedicar su vida a hacer política, eso es una cosa excelente, pero a hacer política. Buena política, diría yo. Pues sí, a hacer política, es que lo otro no es política, lo otro es delincuencia. Sí. Bueno, entonces en Taiwán, ese es un cuarto poder, entonces allá sí realmente la gente respeta. Y mira, los asiáticos son un ejemplo para el mundo. Yo conocí en Estados Unidos, había un japonés que trabajaba en la embajada del Japón y era una persona así de un cuarto nivel, digamos, ¿verdad? Y tenía su carro, un carro Toyota Corona. Miren, el carro tenía como 20 años y estaba como salido de fábrica. Y yo le dije, mire qué lindo su carro. Ah, no, no es mío, me dijo.
Es del pueblo de Japón. Oí bien el concepto. Sí, sí. Es del pueblo de Japón. Pero qué bien cuidado está. Sí, yo lo cuido porque no es mío, me dijo. Y cuando el otro funcionario venga, debo entregárselo lo mejor posible para que él vea. O sea, cuidándolo incluso. Para que vea que respeté el dinero de mi pueblo. Entonces, esos son los ejemplos que debemos de tomar nosotros. Los valores que hacen Los falta. valores que nos hacen falta. Entonces, aquí es todo lo contrario. Hoy estamos construyendo, estamos destruyendo la democracia, y la democracia es una construcción de valores que veníamos haciendo, que nos costó una guerra. Sí. Después de la guerra es que hemos venido. Y los beneficios de haber pasado el sacrificio de la guerra, hoy que ya casi comenzábamos a vivir la democracia, nos la están destruyendo. Y por eso protestamos, por eso protesta Adán, por eso protesto yo. No es que estemos aquí en contra del gobierno, tirándole piedras al gobierno, no. Estamos en contra de que se destruya la democracia. No, y debe haber libertad de prensa, libertad de expresión todavía. Sí. Tú has tocado algo que es muy clave en cuanto al control y la transparencia, los medios de comunicación. Sí, claro. Y aquí estamos viendo un ataque a aquellos medios directamente que están revelando los fondos, la administración de los fondos, los hechos éticos de las personas también, porque eso tiene mucho que ver, los valores. Sí. Entonces, censurar la prensa, veamos qué prensa, porque aquí el problema es que no es que aquí no hay ataque a la libertad de prensa. Claro que no es generalizada, aquí hay un ataque a todo aquello que tenga que ver con control. Ahora, si pasa esto de la ley, que de seguro va a pasar, el reto es para los medios de comunicación, y a mí me llama la atención que aquí el criterio del consumidor de medios va a ir mejorando, porque si uno ve, digamos, la prensa europea, ABC, un medio de comunicación, ¿sabe cuál es el criterio del ciudadano común? He tenido la oportunidad de estar varias veces en España, y el criterio es que ese es el ente regulador y de información de lo que hace el gobierno. Aquí interesante, ¿verdad? ¿Verdad? Si uno va a Nueva York, el New York Times y en Los Ángeles, Sí. Fiscalizando. la labor de ellos Así es. Hay que es que los fiscalizar. medios, o sea, si no va a haber, porque de eso Fiscalización. estamos, los medios tienen una oportunidad ahora. Ahora, el acceso a esa información acá se está coartando. El día de ayer en redes sociales, a mí no me gustó, desconozco, porque en redes sociales también uno debe tener madurez para Sí, dar un criterio, porque es bien hay corto. hay de todo en redes sociales. Pero hubo un caso de una agente, una mujer de la PNC, donde no deja que un medio esté dando una información, hasta lo agrede diciéndole una mala palabra. Hay alguien, una persona en el suelo, como que es un arresto. Bueno, el oficial algo. de la PNC que le pegó a un periodista. No, al ese otro. es otro caso. Sí, no, ese es otro caso. Sí, pero ese es veamos otro el caso. asunto, Aunado. que la orden es que el medio de comunicación que quiera dar información que nosotros no queremos que se dé, Hay es que siendo coartarlo. atacado. Entonces, la estabilidad, y esto yo lo uno, el mensaje internacional que estamos dando, no solo a la banca, sino a los grandes inversionistas, es que no hay derechos. Y cuando no hay derechos, entonces ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el rumbo que tenemos? Por eso es importante tocar todos estos temas en entrevistas, en programas de opinión como este. Claro. Vamos a ir a nuestra última pausa y al regresar vamos a hablar de las medidas que se han tomado, que se aprobaron ayer en la Asamblea. 90 días de vigencia, restricciones a concentraciones. Con eso regresamos. No nos cambie. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Seguimos con criterios y rápidamente vamos a ir a este tema porque es importante para la población y son las restricciones a concentraciones. Ayer se aprobó esto, lo pidió el ministro de Salud y rápidamente se aprobó con 78 votos. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, a mí me parece bien, ¿verdad? Si es para cuidar a la población, por supuesto que me parece bien. Claro, hay que estar enérgicos con que se cumplan las cosas, ¿verdad? No vi que metieran a la parte del transporte. Vos ves los buses vienen llenos de gente, claro, nadie anda claro. con mascarilla. Los pican en los pueblos, el contagio es terrible. Mira, aquí hicimos la crítica en su momento de que no entendíamos por qué habían abierto los estadios para ver fútbol en las finales. Los estadios estaban llenísimos y la gente sin mascarilla. Sí. Y mira los resultados, hoy tenemos yendo a los hospitales. O sea que yo sí estoy de acuerdo en que se hayan aprobado y deberían de ver la parte del transporte. Son 4.2 millones de personas las que se transportan a diario en el país. Sí. Y si ahí se están contagiando, es un problema grave para el pueblo. El problema ¿verdad? fue que la ley, una vez más, estamos con leyes que no están llenando ciertos aspectos, porque establece, hasta se habló de multas a quien no cumpla. Pero ahora, ¿cuál es el criterio? ¿Quién va a manejar? Bueno, va a haber multas. Por eso, pero ¿quién va a manejar 200 eso? salarios mínimos Sí, pero para empresas Ajá. Y 100 Para- salarios mínimos para los alcaldes. para los Así alcaldes. Ahora, también acordemos los eventos religiosos. Yo vengo de ese sector y ayer estuve hablando con varios y le dije... ¿No paren- tienen claro eso ustedes? No, sí, yo le dije, paren todo evento donde se reúna mucha gente, porque esta ley es bien ambigua. Sí. Y es lógico, yo no estoy en contra. La protección hay que tenerla, ¿verdad? Porque se ha sacado y hay gente que cree que la vacuna tiene antídoto contra el virus y no es así, fortalece el sistema inmune, no tiene cepa del virus. Yo hago la pregunta, díganme de toda de la cartera de vacunas, las presentaciones que hay de las dosis, ¿cuál tiene cepa del COVID-19? La China es la única que tiene, pero no es del COVID-19, es del SARS-2. Sí. Entonces no genera inmunidad. No. Yo siento irresponsabilidad al decir, vacúnense, porque ya vacunados, alguien dice, miren, abran los estadios y que la gente presente su cartilla de vacunación. Como que vacunárselos Y no todos es y inmu- pueden salir. No es inmunización de rebaño eso. Sí, exacto. O sea, tenemos que tener las medidas Hay que de cuidarse. prevención, pero también tenemos que regular y ver que todos los vacíos que están ahí, por ejemplo, ¿cuál es la asistencia máxima? Porque no se tocan las iglesias, pero aquí tenemos iglesias que reúnen más de 1000 personas cada Cierto, domingo. cierto. Entonces, ¿cuál es ese criterio? ¿Verdad? Porque si van a permitir una asistencia máxima, entonces Bueno, es lógico ahí, decir- ahí cada iglesia debe tomar sus medidas también. pero es que si no, también se puede prestar. Cualquier vecino que no está de acuerdo, mira, aquí reúnen miles de tanto. ¿Quién va a contar? Bueno, hace falta todavía más información O sea, entonces. falta más regulación. más regulación. Porque escuchaba ayer a alguien de los rápidamente lo digo, de los de partidos de fútbol, que decía, bueno, si hay un máximo, ¿por qué no nos permiten ese máximo en los estadios? Yo creo que es razonable la petición. Bueno, se nos terminó el tiempo. Ronald, muy amable. Gracias, Don Adán, muy amable. bendiciones Así es que, a cada uno. Bueno, gracias a ustedes también por estar en sintonía de Criterios. Nos vemos mañana, como siempre, 8 de la noche. Es su cita. Gracias.